¿ya? Lo que busca, lo que es su leitmotiv, ¿ya? Es justamente el conocimiento de las cualidades, las actitudes, los comportamientos, ¿ya? Las conductas, los etos, ¿ya? Y una serie de aspectos emparentados con la cultura y la antropología, que serían bastante difíciles de medir en términos numéricos, en términos de una encuesta, en términos de una escala de medición, o en cualquier técnica que estuviera mayormente emparentada con el enfoque cuantitativo, ¿ya? Ahora, como lo hemos repetido muchas veces, el enfoque cualitativo de investigación científica arranca y tiene sus orígenes, como no, en las investigaciones, ¿cierto?, en el desarrollo teórico de las ciencias sociales críticas, de la corriente positivista en las ciencias, ¿ya? En particular, podríamos destacar ahí a la Escuela de Frankfurt, ¿ya? También un poco antes, ¿cierto?, toda la teoría sociológica de Max Weber y el comprensivismo, y ulteriormente también, ¿cierto?, los desarrollos que hizo Popper a través de su postura conocida como el racionalismo crítico, ¿ya? Los fundamentos de la investigación cualitativa, ¿ya? Se habla que es inductiva, ¿ya? Y que se basa en un diseño, y vamos a ocupar la palabra diseño, la expresión diseño, en un sentido bastante laxo, ¿ya? Más que diseño, tal como tenemos acá el libro, ¿cierto? El libro, uno de los libros centrales de la asignatura, vamos a hablar más bien de una ruta, la ruta cualitativa, ¿ya? Porque la expresión diseño, el concepto diseño, aplica fundamentalmente al enfoque cuantitativo, ¿ya? Y busca más bien establecer y completar un plan, ¿ya? A mata caballo, pero completar un plan, ¿ya? En cambio, el diseño cualitativo, que es más bien una ruta, es una forma de caminar, lo que intenta, lo que busca es más bien presentar una maqueta de investigación que luego podría ser sustituida si la evidencia que se va levantando de la realidad, digamos, choca con esa, digamos, perspectiva teórica establecida, ¿ya? Entonces, este denominado diseño, ¿ya?, o ruta cualitativa, a diferencia de la cuantitativa, podría sufrir, ¿cierto?, una completa abolición en el marco del desarrollo mismo de la investigación que se está llevando a cabo, ¿ya? Igualmente, en la perspectiva epistemológica del enfoque cualitativo, se tiene una especial consideración, ¿ya?, con el escenario, es decir, con la realidad y las personas, ¿cierto?, en una perspectiva holística, es decir, integrada, ¿ya?, contundente, ¿ya? Y se les va, digamos, a trabajar, a observar distintas técnicas en su completitud, ¿ya? Y el grupo que sea el investigado para este enfoque va a ser la totalidad. Aquí no hay corte, no hay muestra de población, como lo hay, ¿cierto?, en el otro enfoque, digamos, contrario, ¿ya? Entonces, las personas o los escenarios, ¿cierto?, los entes, no van a ser reducidos simplemente a variables, sino considerados como un todo en su conjunto que está estrechamente vinculado, ¿ya? Ahora, la investigación cualitativa, vamos a ver que también es muy sensible a los efectos que ella misma causa
sobre personas, grupos o colectivos que son objeto de su estudio. ¿Cómo es esto? ¿Cierto? Cuando uno aplica una encuesta en cuantitativo, la encuesta no se cuestiona, digamos, si a la persona la afectó o no la afectó. En cambio, aplicar una entrevista, una historia local, ¿cierto? Un focus group, ¿ya? Evidentemente que puede provocar cierta reacción de las personas sometidas a las técnicas, y eso podría, ¿cierto?, a ojos del enfoque cualitativo, modificar, ¿cierto?, condicionar algún tipo de respuesta que estas personas pudieran entregar en algún momento determinado, ¿ya? Igualmente, la investigación cualitativa, ¿ya? Y esto es muy relevante de entender, como no hace corte de la realidad, como no hace muestra de la realidad, toma, ¿cierto?, una situación, un problema, y toma a esos individuos que están ahí como un todo, ¿ya? Entonces, el investigador cualitativo va a intentar comprender, ¿ya?, a las personas, por ejemplo, en el contexto de un marco de referencia, de una situación, ¿ya?, de una ideología en las cuales esas personas viven. No es lo mismo, ¿cierto?, que nosotros estudiemos cómo se comportan las personas que van a un resort en verano, ¿ya?, en el sentido de juerga, de diversión, y digamos que eso sea lo mismo que analizar lo que fue la colonia de Dignidad, ¿cierto?, que tenía una serie de protocolos, requisitos, ¿cierto?, para estar adentro, ¿ya? Entonces, la investigación cualitativa asume esa postura, ¿ya?, y intenta, en consecuencia, entender, comprender, ¿ya?, estudiar a los grupos humanos, individuales o colectivos, en el marco de referencia en que esos grupos humanos están insertos, ¿ya? Igualmente, esta investigación, ¿ya?, intenta suspender, ¿ya?, de alguna manera, una serie de creencias, ¿ya?, o predisposiciones que a ojos del enfoque podrían teñir, ¿cierto?, podrían sesgar un levantamiento de información adecuado, honesto, transparente, digamos, ¿cierto?, y que fuera de utilidad para lo que estamos buscando, ¿ya? Y al mismo tiempo, la posición cualitativa va a tener, ¿cierto?, una aproximación en la cual va a considerar en principio a todas las perspectivas teóricas como valiosas, como que potencialmente pudieran realizar un aporte en la lógica de una investigación, ¿cierto?, de estas características, ¿ya? Ahora, en esa perspectiva no se busca de manera denodada, ¿cierto?, de manera casi, digamos, ¿cierto?, unidimensional, ¿ya?, el conocimiento de la verdad o la moralidad en sí, sino que más bien lo que se va a rastrear, indagar, sondear, comprender, estudiar, es ciertas formas de comprensión detalladas y diversas que los individuos mantienen en un mismo contexto societal, ¿ya? Es decir, este enfoque está basado en un supuesto que sería, ¿cierto?, la heterogeneidad, ¿ya?, íncita de los grupos humanos, ¿cierto?, y de las acciones que llevan a esto, ¿ya? Ahora, los métodos y técnicas de esta investigación
y por su carácter, digamos, y herencia más bien humanista, necesariamente van a influir sobre el modo en el que se va a observar la realidad social, ¿ya? En esta forma, la realidad social, que se caracteriza por un dinamismo bastante amplio, bastante, digamos, permanente, ¿ya? Me va a llevar a intentar, en esta perspectiva, de realizar ciertos procesos más bien comprensivos, ¿ya? De tratar de entender, de comprender, ¿cierto?, qué está ahí ocurriendo, ¿cierto? Todo lo anterior en el marco de alguna investigación que estuviéramos desarrollando justamente para los fines que yo acabo de señalar, ¿ya? Igualmente, los métodos y técnicas de este enfoque, ¿ya?, intentarán conocer a través de un acercamiento a un mundo de la realidad social, ¿ya? Entonces, ese acercamiento tendrá por objetivo final, ¿cierto?, ajustar, ¿ya?, aquello que uno trae como predispuesto a hacer, ¿cierto?, versus lo que ocurre, ¿ya?, y también con lo que se hace y con lo que se dice, ¿ya? Como acá estamos muy inmersos en realidades sociales específicas, ¿ya?, uno de los elementos importantes de tomar en consideración en el enfoque va a ser esa capacidad, ¿ya?, permanente de poder, ¿cierto?, en el fondo hacer comparación entre el discurso que se mantiene en ese contexto versus lo que se dice y lo que se hace, ¿ya? Los cuales evidentemente, digamos, pueden presentar diferencias de carácter muy sustantivo, ¿ya? En cuanto a los criterios para la evaluación de la rigurosidad en el enfoque cualitativo, ¿ya?, en primer término, es relevante precisar que se va a buscar lograr, ¿cierto?, la obtención de una situación real y verdadera en torno a las personas que son sujetas de investigación, ¿ya? Y eso significa, ¿cierto?, que ojalá la traducción que hagamos de esa observación sea necesaria, auténtica, ¿ya?, y esos dos criterios, ¿cierto?, nos entreguen elementos de validez, ¿ya?, una suerte de conocer, ¿ya?, de esta manera, ¿ya?, no lineal, los pareceres, los sentires, ¿ya?, los quereres, ¿ya?, de ciertos conglomerados humanos, ¿cierto?, que se desenvuelven en contextos específicos, ¿ya? E igualmente va a intentar generar un conocimiento lo más real y cercano posible a las vivencias de los individuos y grupos. Y aquí va a ser muy importante, ¿cierto?, para cumplir con eso, el cómo y con qué instrumentos podemos abordar esta situación, de modo de ir permitiendo, de ir generando, ¿cierto?, que los niveles de conocimiento que vamos tomando sobre esas situaciones y personas sean justamente los más adecuados, ¿cierto?, los más útiles, ¿ya?, y digamos, ojalá pudiéramos, ¿cierto?, conocer la parte tanto individual como grupal de ese tipo de comportamiento, ¿no? Desde el punto de vista más bien estricto, disciplinario, ¿ya?, en el marco cualitativo, ¿ya?, a diferencia del enfoque cuantitativo, no vamos a poder hablar de que las técnicas deban ser válidas, confiables, ¿ya?, y del concepto de muestra, sino que más bien
vamos a hablar de técnicas adecuadas a los contextos en los cuales nos encontramos, por ejemplo, haciendo una etnografía o una etnometodología o un análisis hermenéutico, ¿ya? Entonces, el espacio, el territorio, con los grupos que estemos, ¿cierto?, nos van a un poco a sugerir el tipo de técnica que sea el más adecuado, el más indicado para realizar de forma oportuna, eficaz, clara, un instrumento, ¿cierto?, que permita, sin los conceptos positivistas que están ahí, ¿ya?, permitan recoger información de buena calidad, no sesgada, ¿cierto?, y que tenga la suficiente amplitud de dar cuenta de una multiplicidad de fenómenos que ocurran, ¿cierto?, en el marco societal, ¿ya? De la misma manera, para lograr la captación de percepciones y significados, algo muy propio, ¿ya?, del enfoque cualitativo, ¿ya?, una de las formas en las cuales se podría, ¿cierto?, decir que un instrumento es confiable, apretando el lenguaje cualitativo, tratando de ponerle, digamos, condimentos cuantitativos, ¿ya?, sería, ¿cierto?, que el instrumento que vamos a ocupar para levantar información tenga el mayor consenso posible desde el punto de vista societal de donde se va a ocupar. Es decir, que muchas personas que van a ser sujetas de la investigación puedan validar, ¿ya?, validar sin criterios numéricos, sin criterios de distribución, sin criterios, ¿cierto?, de muestra, sin criterios probabilísticos, puedan validar el hecho de que un instrumento aparezca como adecuado, importante, útil a la hora de levantar información cualitativa que finalmente se va a transformar en códigos que vamos a poder utilizar, ¿cierto?, para aumentar el conocimiento justamente en esta área, ¿ya? Ahí hay una definición estándar de lo que es el enfoque cualitativo, eso lo revisan ustedes, ¿cierto? Está tomado directamente de internet, ¿ya? Aquí, nuevamente, quiero hacer énfasis en un tema que es muy importante, que ya lo hemos venido marcando, pero que no está de más que hagamos, ¿cierto?, un pequeño hincapié en la materia, ¿ya? El concepto de criterio de diseño de investigación, diseño, es un concepto heredero, ¿ya?, perteneciente de forma mayoritaria al enfoque cuantitativo, ¿ya? Ahora bien, ¿ya?, en el trabajo cualitativo uno podría forzadamente hablar de diseño, ¿ya? Pero yo le he venido diciendo que, al igual que el profesor Hernández, nosotros vamos a empezar a hablar más bien de ruta, ¿cierto?, de la ruta cualitativa, ¿ya? Porque el enfoque cualitativo nunca se casa, nunca se compromete finalmente con una perspectiva teórica y va hasta el final con ella, sino que está la posibilidad permanente, ¿cierto?, recurrente, de que siempre esa perspectiva teórica se pueda cambiar si no va coincidiendo con la data que va entregando, ¿cierto?, la realidad social que está siendo pesquisada, indagada, comprendida, estudiada, ¿ya?
Igualmente, el plan, entre comillas, cualitativo, no es un plan lineal ni secuencial, sino que es más bien de saltos hacia atrás y hacia adelante, modificando lo que hay que modificar en la perspectiva que como investigadores podamos comprender de mejor forma situaciones que aparecen en la realidad y que desafían cualquier corpus teórico previo que nosotros pudiéramos, ¿cierto?, tratar de impulsar. ¿Ya? Yo siempre pongo acá un ejemplo, ¿cierto?, que es bastante simbólico y que tiene que ver con la teoría del valor y con la teoría económica de Marx. ¿Ya? Hoy día en el mundo sigue habiendo muchos pobres y sigue habiendo, ¿cierto?, mucha concentración económica. ¿Ya? Pero los nuevos pobres, como los llama Zygmunt Bauman, los nuevos pobres no son los pobres, ¿cierto?, que vio Marx en la primera revolución industrial, allá por el siglo XIX, sino que estos son pobres que algunos tienen hasta vehículos, tienen hasta casas, ¿cierto?, tienen ropa de marca. ¿Ya? Entonces, difícilmente incluso esas personas vayan a aceptar, ¿ya?, que se les categorice como pobres. ¿Ya? Y eso tiene inmediatamente una consecuencia metodológica. ¿Ya? Buscar una teoría adecuada, ¿cierto?, que pueda nombrar de otra forma, que pueda definir de otra forma a lo que hoy sería la clase proletaria que vio Marx en el siglo XIX y que hoy día ha cambiado mucho. ¿Ya? En el siglo XIX, el siglo que vio Marx, jamás se le hubiera ocurrido a Marx, ¿cierto?, que un trabajador, un proletario, iba a ir en su auto propio a trabajar, ¿no? ¿Ya? Eso es un cambio que se ha producido, ¿cierto?, con la propia dinámica del sistema, ¿ya? Pero la persona no deja de ser pobre, pero es un pobre de otra, digamos, trato, ¿ya? Y que además no les gusta que le digan que es pobre. Él es clase media, ¿ya? No es pobre, ¿ya? Entonces ahí hay un tema muy importante, ¿ya?, que evidentemente tiene que ver con el diseño de investigación, desde luego, pero también va a tener que ver el día de mañana con las técnicas de información que yo quiera usar para trabajar con esas personas y también mi actitud como investigador a la hora de enfrentarme con personas que piensan un poco en esos códigos, ¿ya? Y que son muchas hoy día en Occidente, ¿ya? Igualmente, como el enfoque cualitativo es muy rico, tiene muchas líneas, tiene mucha multidimensión, ¿ya? Entonces tiene multiprocesos, ¿ya? Y por definición, un multiproceso es contrario a un diseño de una variable, ¿ya? Entonces el multiproceso cualitativo también va a mellar, va a horadar, ¿cierto?, un diseño que sea como único, estricto, ¿ya? Porque el cualitativo parte de la suposición, yo diría, metafísica, de que lo que hay en realidad son muchos multiprocesos, ¿ya?, que a veces son contrarios, pero que siendo contrarios se complementan, ¿ya? Igualmente,
algo que le ocurre mucho a este tipo de investigadora, es que nosotros vamos a tener un diseño de campo hecho para investigar, pero como no tenemos instrumentos estandarizados, es decir, cerrados, como las encuestas, por ejemplo, o como las escalas de medición, y vamos con instrumentos que nos dejan la posibilidad de que emerja la variable independiente o, ¿cierto?, una variable que no controlamos, entonces todo el tiempo puede que nos ocurra en esta parte de la investigación que tengamos, ¿cierto?, la emergencia, el levantamiento, la aparición, ¿cierto?, ¿ya?, de elementos, digamos, que no estaban considerados, ¿ya? Y como decíamos arriba, si no estaban considerados, probablemente puedan tumbar, ¿cierto?, la metodología que se ha escogido para su tratamiento. Eso, digamos, no sería nada de raro y sería una posibilidad, digamos, bastante, digamos, posible, ¿ya? En el caso del planteamiento del problema de investigación en el enfoque cualitativo, el planteamiento del problema es bastante similar al planteamiento del problema en el enfoque cuantitativo, es decir, se parte de una idea, se parte de una observación, se parte de una inquietud, ¿cierto? Pero el problema que se ha consensuado como problema va a estar siempre sujeto a que lo podamos modificar, a que lo podamos diseñar en una lógica que evidentemente, ¿cierto?, comprenda nuevas situaciones, ¿cierto?, o que deje abierta, ¿cierto?, la posibilidad de incorporar in situ, ¿cierto?, nuevas situaciones, ¿ya? De esta forma, los objetivos y la pregunta de investigación también, obviamente, van a poder sufrir, ¿ya?, modificaciones, ¿ya?, y van a ir, ¿cierto?, de acuerdo a lo que el problema que se está estudiando vaya, evidentemente, ¿cierto?, evolucionando, ¿ya? Por lo mismo, y como una derivación lógica impecable, el propio problema de investigación queda entonces sujeto a que posiblemente, ahí dice vicisitudes, a las vicisitudes de la investigación, el propio problema, ¿cierto?, pudiera ser cambiado, puede ser modificado, ¿ya? ¿Qué significa conceptualmente, teóricamente, que planteemos el problema de investigación cualitativa? ¿Ya? Significa básicamente que nos obligamos, por definición, a avanzar más allá de la apariencia, de lo que nos parece, de las primeras vistas que tenemos de un lugar, de una comunidad, de un barrio, de un ente histórico, ¿ya? Y que vamos a tener que entrar necesariamente a picar, a escarbar, a indagar, ¿cierto?, qué es lo que hay ahí. Ahora, dicen los cualitativistas que para esa pega va a ser muy importante que seamos capaces de usar, ¿cierto?,
un razonamiento, lo hemos conversado así de forma muy, muy laxa, que es el razonamiento inductivo, es decir, que es a partir de información levantada de la realidad, que la podemos ir categorizando, ¿cierto? Que la podemos ir ordenando, ¿ya? A partir de esas observaciones inductivas, posiblemente podamos, ¿cierto?, concluir algún tipo de conclusión, y que luego esa conclusión que la obtuvimos a partir de la investigación nos ayude finalmente a tener un mejor acercamiento, ¿ya?, a lo que en realidad estamos buscando, ¿ya? Etapas de la investigación cualitativa. Esto está en el libro de Álvarez Gallú, que lo realizamos el semestre pasado, hasta el comienzo, ¿ya? Y una investigación que tenga el aspecto cualitativo debiera al menos contener los siguientes pasos, y los paso a leer, ¿cierto? En primer lugar, la definición del tema, el problema, y ojalá una pregunta de investigación, ¿ya?, que acompaña el problema. Se supone que la pregunta de investigación también va a ser el problema de investigación igual, pero puesto como pregunta. Y eso, ¿cierto?, genera una condición heurística de búsqueda bastante rentable, ¿ya? En segundo término, habrá que destacar la importancia que tiene el estudio que estamos planteando como un estudio que va a aportar elementos, ¿cierto?, técnicos, elementos culturales, de conocimiento, ¿cierto?, desde la perspectiva cualitativa. De la misma forma, habrá que definir, ¿cierto?, los objetivos del proyecto de investigación y separar, al igual que en el otro enfoque, tanto definiciones de objetivo general como definición de objetivo específico. Y en un paso 5, sostiene Álvarez Gallú, ¿cierto?, la búsqueda de una bibliografía adecuada, ad hoc, ¿cierto?, temáticamente vinculada con el tema, y que nos permita elaborar lo que ellos llaman, ¿cierto?, un marco bibliográfico. Nosotros hablaríamos de un marco teórico, ¿ya? Pero es lo mismo, ¿ya? Un segundito. El siguiente paso va a ser fundamentar la elección de un paradigma cualitativo para responder preguntas, ¿ya? A diferencia del enfoque cuantitativo, ¿ya?, la investigación cualitativa lleva uno o dos paradigmas denominados cualitativos y que tienen por función intentar comprender aquello que se quiere realizar, ¿ya? Ahora, la definición
de paradigma interpretativo es una definición muy del investigador que tiene que ver básicamente con dos consideraciones. Por un lado, la textura de la investigación que va a realizar, y por otro lado, ¿cierto? Las herramientas que ese, ¿cierto?, paradigma interpretativo me podría facilitar, ¿ya? Igualmente va a ser siempre muy importante que tengamos la capacidad de definir, ¿cierto?, a los participantes que van a estar en la investigación, ¿ya? Hacer un perfil, ¿cierto?, más o menos equilibrado en torno a qué tipo de personajes van a aparecer, ¿ya? Y hacer un mapeo de ellos, ¿ya? Y de acuerdo al tema de investigación, hacer un mapeo por importancia de cada uno, ¿cierto?, de estos agentes, de estos sujetos, ¿cierto?, que, digamos, tienen un rol bastante sutil, importante, en el marco de la investigación, ¿ya? De forma penúltima, va a ser interesante que en el marco de la investigación cualitativa, el investigador se plantee desde el comienzo, junto con lo que quiere demostrar, cómo es que va a utilizar el recurso denominado ¿cierto?, silvestre, ¿ya? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Ya? Entonces, ese es un tema también no menor, ¿ya? Igualmente, el paso 9, que dice ahí definir los procedimientos para la obtención de la información, en el fondo, ¿qué nos está diciendo, cierto? Definir las técnicas cualitativas de investigación con las cuales podemos levantar datos, ¿ya? La entrevista, grupo de expertos, estudio local, análisis grupales, ¿cierto?, etc., ¿ya? Y el punto 10, que es un punto complejo, ¿ya?, va a mencionar, ¿cierto?, la forma de analizar datos, de qué manera. Primero organizarlos y luego aplicar, ¿cierto?, las máquinas, los software, ¿cierto?, que nos puedan analizar toda la información que hemos reunido en el marco de la investigación. Y finalmente lo que hacemos todos, ¿ya? Todos hacemos esta parte, ¿cierto? Hacemos, ¿cierto?, una elaboración tanto de propuestas como de todo, y a partir de ahí se elabora un reporte final que tiene que ver, ¿cierto?, con todos los elementos que contenía, ¿cierto?, esta investigación, ¿ya? Bueno, por hoy día lo vamos a dejar hasta acá porque tiene una parte, digamos, bastante complicada, ¿ya? Entonces yo les pido que ustedes revisen este PPT, que hagan las lecturas complementarias, por ahora solamente el libro de Hernández, ¿ya? Úsenlo como una especie de diccionario, más que una lectura así, digamos,
secuencial, busquen los conceptos, ¿cierto? Y vayan también cerrando la ficha 1, el laboratorio 1, para que lo podamos, ¿cierto? Yo lo pueda tener a la vista el día martes, ¿ya? Tal como les decía, yo